concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Están leyendo conmigo, hermano, o qué? Va. 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Padre, queremos en esta hora no solamente conocer, sino experimentar los nombres con que este evangelio presenta a tu amado Hijo. Jesús Salvador, Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Háblanos en esta hora a través del evangelio de Mateo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Entramos ahora al evangelio según Mateo. Y tal como lo hemos aclarado en clases anteriores, estaríamos entendiendo el nombre de Mateo como el nombre del primer documento o el primer libro que tenemos en el Nuevo Testamento. No tanto para referirnos a la autoría directa de Leví, el cobrador de impuestos, sino en el sentido de que Mateo es el nombre con el que se reconocerá este primer libro de la Biblia. ¿Qué es la intención de Mateo? Hemos dicho que los evangelios no son una biografía ni una historia sobre Jesús. Los evangelios son realmente una presentación de la pasión. Los evangelios son una presentación de la pasión de Jesús. Para los expertos, la pasión o la Pascua de Jesús, al hablar más bien de la pasión, hablamos de la muerte y hablamos de la resurrección. Es la Pascua para hablar de la muerte y de la resurrección de Jesús. El relato sobre la pasión de Jesús parece ser el relato más antiguo que las primeras comunidades cristianas guardaron, primero en tradición oral y luego puesto por escrito. Esto parece ser, este relato de la pasión parece ser el recuerdo más, diríamos, conservado que los primeros cristianos guardaron acerca de Jesús. Y claro, había que dar una explicación el por qué los cristianos fundamentan su esperanza o centran su vida en la muerte y resurrección de Jesús. Y hay que dar una explicación, y cuando se quiere dar esa explicación es justamente ahí donde nace el evangelio, donde nace la interpretación acerca del acontecimiento llamado Jesús de Nazaret. Un acontecimiento que se presenta en Palestina con rasgos de ser el Mesías y que termina clavado en la cruz, pero resucita al tercer día. Esta experiencia de la Pascua, muerte y resurrección de Jesús se conserva en la memoria de los discípulos, pero no basta con predicar la muerte y la resurrección. No basta con transmitirle al mundo
que su Mesías murió y resucitó. Debe haber una causa, debe haber un motivo de su muerte. Y ese es el trabajo, diríamos, editorial de cada evangelista. Es el trabajo redaccional de cada evangelista. Cada evangelio va a presentar la muerte y resurrección de Jesús en un contexto distinto. Cada uno de los evangelios va a presentar la muerte de Jesús en una perspectiva teológica. Por eso los evangelios, aunque tienen similitudes, también tendrán diferencias. Aunque tratarán un mismo tema, lo van a enfrentar o lo van a presentar en una perspectiva distinta. Por eso tenemos 4 evangelios y un mismo acontecimiento histórico. Y el acontecimiento histórico fundamental es la muerte y la pasión, la resurrección de Jesús. Pero cada evangelista lo va a presentar en el ambiente específico de la comunidad que está testimoniando la pasión de Jesús. En el caso de Mateo, Mateo va a presentar la imagen de Jesús en términos de vincular a Jesús con las grandes figuras del Antiguo Testamento. La preocupación de Mateo es que esta pasión de Jesús no ha muerto cualquier persona. No ha sido muerto cualquier profeta. No ha sido muerto cualquier líder religioso prominente. Para Mateo ha muerto, han asesinado, pero se ha levantado de entre los muertos un nuevo Moisés. Mateo va a presentar a Jesús en términos de un nuevo Moisés, va a presentarlo en términos de un nuevo David, un nuevo Moisés, y como tal es profeta, un nuevo David, y como tal es rey. Para aquí, hijo, esto, hijo, esto, amplíame esto. Para Mateo, la intención de Mateo, dame aquí estos monitores, hijo, volumen a estos. Uno, dos, ahí. Para Mateo va a construir la muerte de Jesús dentro de un esquema teológico en el cual él va a presentar a Jesús como un nuevo Moisés, como un nuevo David. Por eso va a depender en los primeros 1, 2, 3, en los primeros 3 capítulos, va a depender de porciones de la Biblia del Antiguo Testamento, diríamos nosotros, va a depender de tradiciones del Antiguo Testamento, de escenas de la vida de Moisés, y va a depender de referencias directas a David. El que ha muerto no es cualquier profeta, es el nuevo Moisés, es el nuevo David. Por eso él comenzará colocando en el capítulo 1, en términos
históricos, una relación directa. ¿Con quién lo vincula de entrada? Versículo 1. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Allí ya vinculó a Jesús con dos de los personajes más emblemáticos en el Antiguo Testamento. En Jesús entonces ay, gracias, traguito de agua, hermanita. En términos literarios ya vamos a ver cómo Mateo presenta a Jesús como un nuevo Moisés, y el texto de manera explícita ya vincula a Jesús con David y Abraham. De esta manera, Mateo está ligando a la persona de Jesús a las tres figuras más emblemáticas, más significativas de todo el Antiguo Testamento. Digamos, en estos tres personajes se podría resumir toda la riqueza del Antiguo Testamento. Abraham, Moisés y David. Ahí estarían recogiéndose a nivel diríamos, de los personajes cumbres del Antiguo Testamento. Estaríamos vinculando a Jesús directamente con las figuras matrices de la fe de Israel. Entonces, de entrada el autor ya está diciendo: el que murió en la cruz, al que han catalogado de un revoltoso social y lo han humillado, exponiéndolo desnudo vergonzosamente en la cruz, ese es hijo de David, de Moisés, de Abraham. Hijo en el sentido no solamente de una dependencia biológica, sino más bien hijo en tanto es la representación actual que encarna toda la riqueza del simbolismo de estas figuras en el Antiguo Testamento. Y de entrada, en la genealogía se nos presenta estas dos figuras como las figuras predecesoras de este Mesías, David y Abraham. Ahí prácticamente está dicho todo para cualquier lector. Comienzan a leer que ese que murió en la cruz era el que asumía la fe de Abraham y la realeza de David, y ya ellos tenían un problema grave, porque habían asesinado entonces al que venía a encarnar y a asumir la mejor, diríamos lo mejor de los tres personajes cumbres del Antiguo Testamento. La historia de Jesús en esta genealogía, más que demostrar alguna especie de pureza, quiere demostrar los propósitos redentores de Dios, la manera como en la persona de Jesús se incluyen los gentiles, y la manera como en la ascendencia de Jesús nos encontramos con los personajes más prominentes de la fe de Israel. En el caso de la prominencia tenemos a David y a Abraham. En el caso de cómo en la genealogía de Jesús se integran los gentiles, esto lo tenemos a través de las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús, que para el caso son 5 mujeres, si no mal recuerdo. Tenemos en el versículo 3 a Tamar, subráyelo. Tamar, aparece la primera mujer. Tenemos la segunda mujer, Rahab, ¿verdad? En el versículo 5.
Tenemos en el 5 también a Ruth. Y tenemos en el 6, aunque no aparece el nombre, sabemos que es Betsabé, cuando dice cuya madre había sido la esposa de Urías, que el Antiguo Testamento nos dirá que es Betsabé. Y finalmente tendremos en el versículo 16 a María. 5 mujeres que el autor se encarga de presentar en la genealogía de Jesús, lo cual para los judíos entendidos en las genealogías, esta genealogía resulta un tanto extraña. Uno, porque nunca en las genealogías se mencionan las mujeres. Las tablas genealógicas eran construcciones basadas en el sexo masculino. Era a partir de los hombres que se establecía la tabla genealógica de alguien. Por tanto, la presencia de las mujeres aquí ya resulta un extraño para cualquier lector experto en la genealogía de la antigüedad. Y no bastándole solo la presencia de las mujeres, el autor incluye mujeres cuya reputación no resulta muchas veces loable o cuya identidad religiosa es cuestionable. La primera que tenemos es Tamar. Ya algunos recordarán el caso de Judá, cuando uno de sus hijos se casa uno de sus hijos y no logra engendrar, no logra hacer concebir a la mujer el hijo. Murió su hijo, murió el hijo de Judá, y la nuera le llega a reclamar a Judá: mire, su hijo murió y no dejó descendencia. Y Judá le dice: bueno, espérate que crezca mi otro hijo. Cuando ya esté más grande y crezca, yo te lo entregaré por marido, para que pueda entregarle hijo a su hermano, que era una costumbre antigua que se llamaba el levirato. Cuando un hombre moría sin descendencia, el hermano asumía su lugar, pero el nombre, la tradición y la potestad de ese hijo no estaba a nombre de él, sino que era contado como hijo del hermano. Entonces Judá le dice: bueno, esperemos que crezca. Claro, creció el hijo menor y Judá no se lo entregó, porque él estaba muchacho y pues la nuera ya estaba quizás un poco más veterana, no vieja, pero mucho mayor que su hijo menor. Entonces Tamar se ingenió un plan. Sabía que un día de estos Judá iba a llegar al pueblo donde ella vivía. Y un día Tamar, sabiendo qué día iba a llegar el suegro, se vistió así exóticamente, se fue a bañar y se hizo un pelo colocho, o se alisó, no sé cómo llegó, pero sí sé que fue al salón. Se hizo un supermanente, se arregló las uñas, se pintó, se puso, y una falda hasta por aquí así, va, y unos taconotes, va. Se puso la carterita y abrió el camino, va. Y sabía que Judá, su suegro, iba a pasar por ahí. Y entonces Judá, cuando vio a la muchacha que era irreconocible, cuando la vio como estaba de apetecible, se le dispararon los cables, ¿va? Y así le acercó y le dijo: ¿qué tal, hermanita? ¿Cómo está, hermanita? ¿Y cuánto es por aquí? Usted véngase, le dijo. Es que mire, no he traído dinero, le dijo él, porque venía a hacer un mandadito por aquí y se me olvidó echar la cartera. Entonces ella le dijo: no importa, le dijo, me deja su anillo, me deja su bastón y me deja el DUI, creo yo, algo así.
Eran como tres cosas. Una bolsa, ¿verdad? ¿Verdad? La Biblia dice que el ingrato. No, déjeme el bastón, el anillo y el DUI y ahí lo viene a recoger. Cuando venga a recoger estas prendas, usted me da el dinero y yo le doy sus prendas. Entonces vino Judá y se acostó con Tamar, pensando que era una prostituta. Y luego se fue para su casa. Estando en su casa, llamó a un criado y le dijo: mira, vení, le dijo, quiero que vayas a tal pueblo, busca ahí una ramera de estas características, 90, 60, 90, alta, rubia, y le dio todas las dimensiones. Va. Dale ese dinero y que te dé, ella te dará unas prendas. El siervo fue y por gusto. No le encontraron. Y regresó y le dijo: mi señor, dicen que en ese pueblo no hay ninguna prostituta. Entonces él dijo: bueno, a ver quién era. Que quede así la cosa. Con el paso del tiempo le llegaron a dar una noticia y le dijeron: mira, Judá, tu nuera ha cometido adulterio porque está embarazada. Así que dijo él: sáquenla y apedréenla, agarren la pedrada de esa bandida. Entonces cuando la mujer ya estaba que la iban a agarrar los mareros a pedradas, ella dijo: alto, espérense, dijo. Antes quiero que sepan que el dueño de estas prendas es el que me embarazó. Y claro, como Judá tenía que estar ahí a la hora del apedreamiento, porque él tenía que ser el primero en tirar la piedra, porque era el primer ofendido. Ya que no había esposo, el suegro era el primer ofendido. Entonces el suegro ya estaba con la gran piedra. Entonces él dijo: no, miren, el que me ha dejado embarazada es el dueño de estas cositas. ¡Ah! Y a Judá se le iban y venían los colores. Judá decía: no puede ser, y en qué momento, a qué hora. Bueno, eso es Tamar. Tamar llegó a concebir hijo a través de ese procedimiento un tanto poco ortodoxo, un tanto extraño. Judá le dice: no, le dice, tú eres más justa que yo, le dice, has obrado con rectitud. Entonces esa mujer entra en la línea genealógica de Jesús. ¿Cuál es la segunda mujer? Rahab. Creo que esta no necesita mucha presentación, ¿verdad? Esta no fingió ser prostituta. Esta lo era. Ella tenía su cancha de trabajo arriba en la muralla, encima de la puerta principal, porque el que entraba a la ciudad por la puerta principal, pues solo subía una escalera si ya estaba en ambiente. No había que caminar mucho. Ella tenía su motelito, digamos, arriba de la muralla. Y era constantemente visitada por los que entraban a la ciudad. ¿Por qué? ¿Con qué intenciones? No sabemos. Pero los dos enviados, los dos espías enviados, ahí fueron a parar los hermanitos. No fueron a parar al parque, no fueron a parar al templo de la ciudad. No. Fueron a parar al burdel de Jericó. Solo Dios y ellos sabrán por qué se fueron para ahí. ¿Ya se sentían seguros? ¿Los iban a confundir con unos cualquiera? ¿O andaban predicando en lo más bajo de la sociedad? Bueno, Rahab es una mujer que vive de eso, sostiene a su familia de eso. Pero su fe es mucho más grande que la desvalorización que su profesión le causó a ella y a su familia. Su fe es mucho más grande y eso la lleva a ser ella y su familia
los únicos de Jericó que quedaron con vida. Y ella termina incorporándose al pueblo de Dios, y no solo se incorpora al pueblo de Dios, sino que se incorpora a la línea genealógica de Jesús. Entonces, recordar que en la descendencia de Abraham, de David, iba a haber una ramera como Rahab, era algo impactante para cualquier lector. Tercera mujer, Ruth. Esta es otra que bien baila. Esta, para comenzar, no es israelita, es moabita, de los enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, se integrará al pueblo de Dios. Y claro, también usará, como Tamar, Noemí usa un procedimiento también un tanto incomprensible tal vez para nosotros, pero para el Antiguo Testamento había una cierta legitimidad. Cuando regresan ellas dos derrotadas de la tierra de Moab y regresan a Belén, encuentran que en Belén hay un tiempo de bendición de Dios. Ruth no es judía, pero decide plegarse a la fe de su suegra. Tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, estaremos juntas. En el camino hay un hombre que ya es mayor de edad, no es un joven, no es un cipote, ya es un viejo, Booz. Y Ruth está en una edad todavía muy joven. Ruth es viuda, pero una viuda jovencita, no es una viuda veterana, es una viuda enterita, ¿verdad? Estaríamos hablando de unos 20 a 24 años más o menos. Acuérdense que las mujeres en el Antiguo Oriente se casaban a una edad muy temprana. Las mujeres a los 15 años ya estaban casándose. Claro, para que no agarren carreta las bichas y los bichos, hay que entender cómo era el ambiente de aquel contexto. No vayan a decir, sí, Ruth se casó bien bicha, pues yo también. Claro, acuérdense que en aquel contexto el promedio de vida era muy mínimo. La edad, una persona de 30 años podía considerarse ya un adulto consumado, ya un viejo. Ya alguien de 40 años, no, ese ya estaba viejo. Alguien ya de 60, no, esa era una reliquia que había que cuidarla. Sí, es que por eso a los ancianos les tenían un alto respeto, porque había sobrevivido los asaltos de la vida, porque la tasa de mortalidad en la antigüedad era altísima. De 100 niños que nacían, solamente 15 llegaban a los 30 años. ¿Me están oyendo? Solo 15 llegaban a los 30 años de 100 que nacían. Y de esos 15 que llegaban a 30 años, 3 o 4 llegaban a 60. Por eso el anciano era altamente valorado, porque era portador de tradiciones, portador de fe, era heredero y transmisor. ¿Quién contaría a las nuevas generaciones lo que habían vivido sus padres? Eran ellos. Por eso ellos eran los líderes de la comunidad. Eran personas especiales, en el sentido de que quedaban muy pocas, porque la mayoría morían jóvenes. ¿Me van siguiendo? Entonces, la tasa de mortalidad, una mujer normalmente moría a veces en el primer embarazo, moría en el segundo embarazo. Hablamos que moría de 17 años. Y claro, acuérdense que el tratamiento médico antiguo no era de hospitales ni de clínicas, era cosa de maternidad casera, era una cosa de nacer domésticamente. Y en cualquier complicación era la madre la que moría y el niño que nacía. Eso era el principio. A diferencia de hoy, ¿verdad?, que se dice se preserva la vida de la madre y no la del niño. En la antigüedad no.
se preservara la vida del niño y mucho más si era varón. Y se buscaba sacar al niño aunque muriera la madre. Por eso vamos a encontrar madres en la Biblia que murieron justamente cuando dieron a luz, porque era una cosa común y frecuente. Imagínense con las complicaciones que hay hoy día, que un niño viene atravesado, que un niño viene de patas, que un niño se le ha atorrado el cordón, que la mamá se va a ir en sangre, que esto y lo otro. O sea, con la rudimentariedad de la antigüedad, pues era prácticamente los embarazos eran una fuente de mortalidad de la mujer. ¿Me van siguiendo, hermano? Entonces, al hablar de Ruth, estamos hablando de una joven de 20 a 24 años, y vos, estamos hablando de alguien ya de unos 35 años, un hombre ya maduro, establecido. Es decir, posiblemente ya había estado casado y su mujer había muerto. Era un hombre que se podía considerar en el entorno de su sociedad un hombre madurón. Siendo así, entonces, cuando regresan a Moab, Noemí, que es la suegra, identifica a Booz. Lo logra identificar y le dice: mira, hija, le dice, y le caíste bien ese hombre. Sí, fíjese que yo llegué y me metió ahí al trigal, y como yo ya me venía con las manos vacías, me dijo: no, hija, saque el delantal, y mire, y me lo cargó y me lo llenó. Hijita, aquí ya la hicimos. Y sentís que le gustás, le decía. Yo digo que sí, le decía Noemí. No es broma, hermano, lo que estoy diciendo. Solo le estoy explicando en términos más salvadoreños lo que el texto dice. No estoy inventando nada. No crean que es drama esto. Entonces le dice Noemí: bueno, vamos a hacer una cosa, le dice. Bañate. Como que por ahí debe empezar la conquista. Bañate, perfumate, arreglate. No, en serio, así le digo, hermano. Lean la Biblia. Perfumate, ponete, me agarré el piso, hijo. Ponete sensual. ¿Y sabes dónde está? Sí, acaba de trabajar el trigo y sacarlo, como aporrearlo, diríamos nosotros ahora. Y después de que aporrean el trigo, de la alegría que tienen grano, los hombres agarraban vinito y míreme. Entonces le dice: vaya, espera que comience a echarse los tragos. Así le dijo Noemí, de verdad, no es broma, hermanitos. Espera que el corazón se le alegre, le dijo. Y cuando ya esté ahí menos atarantadito y se acueste, vas y te acostás a sus pies. Pero que eso es un eufemismo. O sea, un eufemismo es una palabra para suavizar algo fuerte. Y los pies son en la Biblia una manera de cómo referirse a los órganos genitales del varón. Cuando dice la Biblia que Saúl entró a hacer sus necesidades a una cueva, dice el hebreo: entró a cubrirse los pies. ¿Por qué? Como usaban faldones como las mujeres de hoy, ellos a la hora de hacer sus necesidades se agachaban y la túnica que andaba tapaba los pies. Entonces, en lugar de decir bruscamente fue a zurrar, decían fue a taparse los pies. ¿Me van siguiendo? No, es que, hermanos, es verdad. Yo no estoy moviendo nada. No querían decir bruscamente así. Entonces ellos usaban un eufemismo, una frase que suavizara las cosas. Entonces, para referirse al órgano masculino, también usaban el término de los pies. Y dice: acuéstate junto a los pies. Pero que lo que le quiere decir: acuéstate en sus partes genitales. Porque ese era un mensaje. Era un mensaje
de la disposición que ella tenía de decirle a Booz: yo por mi parte quisiera procrear de ti. O sea, ella estaba reclamando un derecho. Esos son términos legales, hermanos. No crean que estoy hablando de cómo seducir a un hombre. No, no. Cómo reclamar los derechos. ¿Me explico? Ella se quedó sin descendiente y alguien tenía que responder por ella. Entonces estaba reclamando el derecho que tenía a que un miembro de la familia de su esposo se hiciera cargo de ella, y este era el procedimiento. Entonces aquel al principio no sintió porque estaba bien sonado. En la mañana que despierta, sintió el bulto ahí, va. Entonces ya medio: ¿quién eres tú?, le dijo. Que no se acuerde de mí, yo soy Ruth. Inmediatamente él entiende lo que Ruth le ha querido transmitir y le dice: hija mía, yo estaría encantado, y que Dios te bendiga, porque no has ido a buscar un mono chorreado, sino que me has buscado a mí, le dijo. No, en serio, así le dijo. Solo que le dijo: no has buscado un joven, va. O sea, no ha buscado un bicho, sino que me ha buscado a mí, le dijo. Eres una mujer, le dice, virtuosa. Si querés, vamos a cerrar este negocio ya. Porque el matrimonio en la antigüedad era un negocio. Ahí no habían cosas de que: ay, te amo, ay, que no, 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 es negocio. El matrimonio era un convenio, era una alianza. No era nada de que: mira, ahí te gusto. No, es que aquí no es de que si me gustás. Mira, y ya me querés. No, aquí no es de que si me querés. El matrimonio estaba al servicio de la alianza de Yahvé con Israel. Cuando alguien se casaba, lo que hacía era cumplir con la alianza de Yahvé con Israel. Era entrar, el matrimonio era entrar en el pacto de Dios con Israel. Por eso Pablo dirá más adelante que esto es un misterio, no un relajo como es hoy día, ¿verdad? Por eso dejen de andarse casando por tonterías. Piensen que esto es un convenio, una alianza. ¿Cómo entro entre la alianza de Cristo con su iglesia? Por eso dice Pablo: esto es muy serio, dice Pablo. Es un misterio, ¿verdad? Los hermanos mejor se asustaron y se van porque no quieren entrar en ese misterio. No, los hermanos van lejos. Entonces, esa es la otra mujer. La otra mujer que entra en la genealogía de Jesús. Y ahí aparece en Mateo. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Otra mujer que aparece, que es Betsabé, la mujer de Urías. Betsabé, la mujer de Urías. ¿Y los hermanos para dónde es que van? Todos ellos para Pancho. Y no ha venido el camión, vos. Ay, ay, ay. Es un buen grupo que se va. Deberíamos de ver cómo. ¿Sí, hermanito? ¿Cuántos son ahí? Dígame cuántos son. ¿Cuántos caen con usted, hermanito? Vaya. Que se queden, vamos a ver los transportes, decirles. Vamos a ver si mandamos otro pollo. Pero tienen que escuchar esto porque les veo cara que quieren casar, decirles. Sí. ¿Y usted? Hermana, no huyan de la palabra, vengan, hermanitas. Ustedes necesitan la palabra, los miro con cara que quieren casar. Bueno, la otra que aparece en la genealogía de Jesús es Betsabé. Esta es otra que bailó, pero mal, les voy a decir. Porque no crean que hubo una especie de que David la obligó. Ustedes recuerdan la historia. El pueblo fue a la guerra, David se asomó a la ventana y ustedes creen que no, que de balde se fue a poner ahí la mujer. Bien sabía que el rey se asomaba al balcón, pues.
Y a la hora que el rey se levanta y se pone a bañar, ¿van a creer ustedes eso? A la hora que el rey se levanta y sale al balcón, ella se pone a bañar. Claro, el rey la ve y dice: puchi, que he volado, ¿quién es? Llámenlo. No, en serio. Y lo mandaron a llamar. Entonces David se une a Betsabé, queda embarazada. Y ahora viene la pregunta: ¿y qué hacemos? Betsabé no es ninguna sencilla, les voy a decir, es una gran conspiradora. Y ustedes lo van a ver más adelante cuando Salomón está quedando marginado del trono. ¿Quién mueve todo? Es ella. Ella es la que se mueve para que el reino le quede a su hijo. O sea, no crean que estamos ante una mujer que solo pasaba aleluya. No, hermanito, esa vez era cosa seria. Tanto es así que jamás se le dice en la Biblia Betsabé, la mujer de David. Siempre la Biblia le reconoce que era la mujer de Urías el Eteo. Y claro, esta mujer queda embarazada y ahora viene la pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Y yo estoy más que seguro que fue un convenio entre ellos y que Betsabé estuvo de acuerdo, ¿verdad? Porque ella participó en hacerle tamal al pobre hombre. David lo mandó a llamar y le dijo: mira, voy a mandar a llamar a tu marido, comemos aquí tranquilos, le voy a poner algo a tranca, que se vaya para tu casa, que se meta con vos y que se vaya a la guerra, y después vos le mandas a decir: fíjate que cuando viniste y estuvimos juntos quedé embarazada, mi amor. Y él va a venir contento de la guerra. Pero no contaban que Urías era un hombre de mucha lealtad. Y estaba con David comiendo, se puso bien sonado y le dijo: ¿viste para tu casa, hijo? Le decía a David: llévenlo. Entonces lo encaminaron. Y David dijo: va, ya estuvo. Se fue a dormir. A la mañana siguiente le llegaron a decir: mire, señor, el tal Urías se quedó en el jardín del palacio. ¿Y qué le pasó a este? No, es que dice que él no puede estar aquí empiernado con la mujer y el pueblo de Dios batallando en la guerra. Ay, dijo David, hoy sí ya me complicó esto. Y otra vez hablaron con la mujer y mira, ¿qué hacemos? Matémoslo. Imagínense la mujer que aparece en la genealogía. Bueno, no solo la mujer, los hombres también, porque cada mujer tenía que ver con el hombre, pues. La mujer no paría sola. Había un hombre de la genealogía de Jesús con quien se metía. Y por supuesto, era una cosa tan complicada, pero ahí aparece la genealogía de Jesús, que recoge las grandes figuras emblemáticas de la fe de Israel, pero a la vez recoge esas figuras con sus fallas, con sus errores, con sus pecados, a la vez que recoge la presencia de 5 mujeres de una vida testimonial cuestionable y de procedencia pagana, muchas de ellas, pero ahí aparece la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Jesús, entonces, el Jesús que murió tiene que ver con la crema innata de la fe de Israel. Eso significa esto. Y tiene que ver con una serie de mujeres que en esta genealogía no eran de Israel, pero que ya anuncian la apertura salvífica a los gentiles. Ya en la genealogía Jesús marca su apertura de salvación a los gentiles. Eso digo en la perspectiva del escritor de Mateo. ¿Estamos, hermanos? Ahora, el nombre que Jesús va a llevar de entrada, por otro lado, será el nombre Jesús, que significa Salvador o Dios salva, Jehová salva. Jesús es la forma helénica del nombre hebreo Josué. Es el mismo nombre, solo diríamos que Josué es la forma hebrea y Jesús es la forma griega. Pero
Josué y Jesús es lo mismo, ¿verdad? Juan, John, Carlos, Charles, Mimi. Bueno, ahí saquen ustedes el estado de nombres. Entonces, Jesús es Josué. Con esto ya el autor comienza a plantear la figura de Jesús en la perspectiva de Josué como el que introducirá a Israel a una tierra nueva. Por eso aparecerá más adelante también la figura del Jordán. No hay tierra nueva sin pasar el Jordán. El Jordán es la simbología de que entramos a la tierra. Por eso el primer acto público que hará Jesús es pasar el Jordán, porque ahí se recoge el emblema de él como el continuador de la labor de Josué de hacer entrar al pueblo a la verdadera tierra, que será recogido por Hebreos al decir: aún queda un reposo para el pueblo de Dios, y es Jesús quien nos lleva a ese reposo. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces, de repente nos vamos encontrando que se van recogiendo las figuras emblemáticas: Moisés, David, Abraham, Josué. Es decir, aquí estamos ante la crema innata. Y más adelante la presencia de Juan el Bautista nos va a recordar la figura de Elías, y se recoge ya la figura emblemática de los profetas. En otras palabras, toda la riqueza espiritual del Antiguo Testamento se resume en Jesús. Es como que el autor de entrada quisiera decirnos: miren, Jesús es el resumen de los emblemáticos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. De entrada, ya Mateo comienza a hablar no de un guerrillero, no de un ladrón, no de un revoltoso. Comienza a hablar de la figura de una persona que en su palabra y obra recoge la fe, la esperanza de los grandes hombres del Antiguo Testamento. ¿Me van siguiendo en esto, hermanitos? ¿Hay preguntas? Hermano Roberto, después hermana Estercita. Vamos, el micrófono rápido, hijos. Aquí, hermano Roberto Ponce, hijo. Pastor, las mujeres que son mencionadas tendrán relación con el hecho de lo que pensaban sobre María, del Perdón, engaño. no entendí, le siento mucho eco. ¿Qué es? ¿O no me lo he puesto aquí? Dele otra vez, ahí está. Las mujeres que se mencionan en la genealogía tendrán relación con lo que se pensaba de María. Sí, claro, me quedé corto en cuanto a María, no, que es la quinta mujer en la genealogía. Ustedes y yo tenemos claro hoy cómo María quedó embarazada y sabemos que sobra el Espíritu Santo, pero en la generación contemporánea de Jesús, María, Jesús es fruto de una infidelidad de María. En la voz populi, diríamos, en el chambrerío de la gente que tanto les encanta, en la costumbre de algunos de ustedes, pues, hermanito, va. No se me haga que no es con usted, hermanito, hermanita. En la práctica de chambrerío de algunos hermanitos y hermanitas, María era una fornicaria, ¿verdad? Jamás la sociedad aceptó que eso era del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que si la gente hubiera aceptado que era del Espíritu Santo, no creen que hubieran creído en él? Pero claro, cuando ella comenzó a querer dar explicaciones
a la gente y le decía: ¿y qué es lo que te pasó? María, ¿estás embarazada? Sí, el Espíritu Santo. Tu abuelita María, no fregues. Entonces, claro, hubo un momento en que María dijo: miren, la verdad es que mejor me guardo estas cosas en mi corazón, porque estos brutos no entienden. Y es que así debe ser, hermanito. Si usted está caminando con Dios y sabe cómo lleva la vida, no le pare bola a los chambrosos. Más que se va a amargar y se va a complicar. Usted guarde las cosas en su corazón con Dios. Que a la larga la cosa será una bendición para usted. Pero no le van a entender. No entendían nada de María. Entonces, los fariseos le dicen a Jesús en San Juan 4: nosotros, le dicen, sabemos, hijos, de quién somos, pero vos no sabés, hijo, de quién eres. O sea, se creó un rumor en el siglo I que María tuvo un amorío con un soldado romano llamado Pantera, y que este tal Pantera era verdaderamente el hijo de Jesús. O sea, fue de las calumnias que le levantaron a María, ¿verdad? Claro, usted dice hoy: pobrecita María, yo la hubiera defendido. ¡Pau! Usted hubiera sido el primer chambroso y chambrosa hartándose a María. Sí, no estoy creyendo que ay, yo hubiera defendido a la Virgencita. Ay, hermanita, ahí se van a estar. Si hubieran hartado a la pobre María. Y claro, con esa última mujer cierra la genealogía de Jesús. Una mujer que pues no se tiene muy claro realmente quién es el papá de ese niño. Si eso causa cierta incomodidad en la sociedad nuestra, que es mucho más abierta, ahora imagínense hace 2000 años, en una sociedad tan cerrada como la judía, eso era humillante, eso era vergonzoso. Por eso yo le digo, el ángel llegara y le decía: María, el Señor ha venido a hacerte un favor. Y saber que ese favor que Dios me iba a hacer implicaba vergüenza, burla, humillación y hasta la muerte. ¿Eh? Digo esto porque a veces solamente queremos que Dios nos haga el favor, pero de cosas buenas y bendiciones para nosotros. Pero no queremos esos favores donde Él nos quiere encomendar tareas, misiones en las cuales vamos a exponer la vida. ¿Me van siguiendo? Bien, hermana Esther. No, solo aclarar si se refiere ahí a Juan el Bautista. Sí, a Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista es la figura que en el capítulo 11 Jesús va a presentar diciendo: este era el Elías que había de venir. Entonces, para los sinópticos, ese Elías es Juan el Bautista. Aunque para Juan, ya veremos más adelante, el Bautista es Jesús, Elías es Jesús. Pero bien, eso dejémoslo para más adelante. En la perspectiva de Mateo, se recoge en la figura de Juan, se recoge otra figura emblemática que es Elías. Y ahí prácticamente hablar de Moisés, David, Abraham, Josué y Elías, estamos recogiendo las grandes figuras emblemáticas masculinas, a la vez que estamos recogiendo las grandes madres de Israel en esas 5 mujeres. ¿Más preguntas, hermanitos? ¿Alguien aquí? Levante la mano bien, por favor, para saber. La hermanita, ¿quién levantó aquí la mano? Dígame, hija. ¿Por qué fue necesario para Ruth casarse a tan temprana edad? ¿Por qué era eso una ley? Era la costumbre social. Era los hombres se casaban de 17 años, las mujeres de 14, 15 años. Era la edad convencional en que se casaban en aquella época. Eso era empezar pronto la actividad porque pronto acababa la vida. O sea, estoy hablando de la tasa de mortalidad de aquella época. Era muy, muy alta en cuanto a la muerte, pero muy baja en la edad. La gente comenzaba a morir muy joven. Los niños se morían bien pequeños. Vale. Entonces, comenzaban la actividad sexual temprana porque era actividad social. La actividad sexual no era
una cosa de que tengo ganas, no, era una cosa de cumplir una función social, y es que el pueblo crezca, se fortalezca, porque es el pueblo de la alianza, es el pueblo de Yahvé. Entonces hay que darle hijos a Yahvé. ¿Entienden? El matrimonio es una alianza entre hombre y una mujer para darle hijos a Yahvé. Los hermanos que subieron a la montaña, yo les expliqué esto a profundidad. Los que van a ir a recibir el matrimonio de parejas, también les voy a explicar esto en profundidad. Los jóvenes, ustedes esperan, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Vamos, díganlo, hermanito, rapidito. Hermano, otro más rapidito para no estar. Si tiene pregunta, levante la mano. Diga, hijo. ¿Por qué pocos hombres llegaban a los 30 años? ¿Perdón? ¿Por qué pocos hombres llegaban a los 30 años? Es que la tasa de mortalidad era grande debido a las pocas políticas de salud nulas, diríamos, que existían en la antigüedad. Mucho de lo que se llama comida animal puro, animal inmundo, no tiene nada que ver realmente con algún tipo de inmundicia natural, sino con animales complicados en su dieta y que pueden ser portadores de enfermedades para el pueblo de Dios. Y claro, he sabido hasta el día de hoy lo complicado que es el cerdo. Aún con todas las normas de higiene actuales, el cerdo sigue siendo un animal peligroso para la salud humana. Por eso las normas de seguridad, ¿verdad? Por eso el cuidado, el control de salud sobre tales animales, porque su dieta, pues sí, y cómo no va a ser problemático el cerdo, sí que come el cerdo, pues. No digo hoy, porque hoy hasta le ponen, casi que le ponen lechuguita y le ponen concentradito, va, pero que concentrados a 3000 años, hermanito. Los que nacimos en pueblo, los que nos crecimos en pueblo, saben que comen los cerdos, va. No tengo que estar explicando. Siempre comen concentrados, hermano, pero de gente. Claro, imagínense qué procesos de salubridad iban a haber en tales animales. Entonces Dios implementa medidas de higiene y de salud. Toda la legislación tocante al flujo de sangre, al flujo de semen, al flujo vaginal, al flujo a los alimentos, toda esa legislación son normas de salud. Lo que tenemos ahí es la política de salud de Israel elevada a categoría de ley, y ley espiritual y divina. Eso significa lo importante o lo sagrado que es para Dios la salud, que las normas de salubridad las eleva a categoría de ley divina para Israel. No sé si me van siguiendo, hermanito. Claro, hoy, por ejemplo, con todos los mecanismos de limpieza, bueno, hay agua, usted se puede bañar todos los días, si no se baña porque es chuco, pero hay agua por lo menos para bañarse. Pero en la antigüedad, dígame usted, en el desierto, ¿qué agua iba a haber ahí? Lo que costaba traer agua para la casa. No había jabón, no había champú, no había desinfectante, no había Kotex, no había alcohol gel, o sea, no había nada de eso. Es un pueblo itinerante, rudimentario. Entonces, la alta tasa de mortalidad era por los niveles, diríamos, los niveles precarios de la salud de las sociedades de aquella época. Entonces, morían niños, morían de jóvenes,
como repito, por los niveles de salubridad de aquella época, la tasa de mortalidad humana era altísima. Esa es la razón, hermanito. Bueno, amén, amén de los muertos en las guerras. Es decir, los pueblos de la antigüedad eran pueblos guerreros. ¿Y quiénes iban a pelear? Los hombres. Las mujeres no iban a luchar, los hombres iban a pelear. Entonces, ¿quiénes morían en combate? Los hombres. Entonces era difícil ver que un hombre llegara a la vejez. Que alguien llegara a la vejez era un regalo de Dios. Y creo que lo sigue siendo todavía, hermanito. ¿Sí? En el pueblo de Israel conservaban a todos, niños y niñas, ¿verdad? No había una discriminación como en algunos otros pueblos orientales que mataban a las niñas porque buscaban varones. En Israel no, se preservaba la vida de todos. ¿Alguien más? ¿Hermana? De lo de las edades, usted acaba de decir que el llegar a vejez era un regalo y todo eso, ok, pero yo estuve estudiando muchos años desde pequeña eso de la Biblia, ¿verdad? Sí. Y siempre nos enseñaron, por ejemplo, la muerte de José, 120 años, la muerte de Moisés, y pasaba de los 100 para allá, ok. Entonces nos explicaron, y esa es la duda que me quiero sacar, que los años no se medían como ahora en 12 meses, en 365 días, sino que tenían como un conteo distinto y que por eso se medían las edades así de 120. Por ejemplo, usted dijo llegar a los 60 ya era una reliquia, lo dijo, ¿verdad? Entonces, ya hablando de 120 años, siempre era como lo manejamos ahora, los 12 meses, o era distinto por las dificultades que usted ya nos dijo, ¿verdad? El no tener esto, no tener aquello, las enfermedades. Entonces, no sé si Sí. era así. No hay una, dijera yo, no hay una. Los años que se narran en la Biblia no son frases equivalentes a lo que nosotros entendemos por año hoy día. Es decir, el autor no me quiere hablar de la edad de ellos, me quiere hablar de las condiciones, diríamos, ¿cómo ponérselo? La preocupación del autor no es decirme qué edad tenían, es hablarme de ciertas condiciones de vida que se daban en épocas. Es decir, no está utilizando la figura de los años para hablarme de otras cosas. O sea, de lo que menos me quiere hablar es de la edad. Me quiere hablar de condiciones, sea espirituales, sea de bendición de Dios. Y claro, para el hebreo no hay otra manera de hablar de eso sino en términos concretos. Y término concreto es los años, la vida. La vida de una persona es lo concreto para hablar de lo bendecido que es alguien. Entonces, las cifras no son cifras al estilo nuestro, ¿verdad? Para nosotros, cuando utilizamos los números, queremos utilizarlos matemáticamente. El uso de los números para nosotros es un uso cuantitativo. Para la Biblia, los números no son cuantitativos. Quieren hablarme de cierta cualidad. Por eso tienen una representación simbólica enorme. Por eso hasta hay escuelas de interpretación que trabajan sobre el valor simbólico de los números, ¿verdad? Y sobre todo cuando se habla de un periodo tan complejo como son los primeros capítulos de Génesis y las tradiciones más antiguas de Moisés, de David, de Abraham, ¿cómo se llama? De Moisés, de Josué,
¿qué impacto tendría en una comunidad el decir, y Moisés, siervo de Dios, murió viejo, desgraciado y acabado? ¿Verdad? Es decir, entonces ellos transmiten el estado de bendición en que Moisés murió, lo transmiten en esa manera. Y así será con los hombres de la Biblia. ¿Qué acceso había para contabilizar la edad de Enoc, pues? ¿Qué posibilidad había de tener un control de la edad de Matusalén o de Noé o de Adán? Al escritor sagrado no tiene esa capacidad, porque de todas maneras él no me quiere hablar de su edad cronológica, él me quiere hablar de ciertas condiciones de vida que se daban en esa época de la humanidad. Lo que decía yo hace 8 días, ¿qué surge en su mente ahorita? O sea que no es verdad esta cosa, porque inmediatamente brota en mi mente el tema de la verdad. Porque para nosotros la verdad es que si dijeron 50, 50. Pero claro, ¿qué ocurre? Que estamos tomando los números en los valores que los números tienen en mi cultura hoy, y no qué valores tenían, qué sentido, qué uso se le daba a los valores cuando el texto fue escrito. Entonces, lo que hablaba yo, no sé si fue aquí que dije anacronismo la vez pasada, sí, ¿verdad? Entonces, es decir, estamos tomando los números y dándole a los números el valor que le damos ahora a los números. Que si nos dicen 100, es 100, no 99. Y decimos, no, eran 100, o sea, mentiroso. Porque para nosotros esa es la verdad. Pero en la Biblia, la verdad no pasa por la exactitud de las cifras, porque no es lo que Él quiere transmitirme. Él quiere transmitirme una verdad más trascendental que cosa de números. Pedrito. Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Claro, es una manera de expresar la superioridad de David sobre Saúl. No. No es un conteo de muertos el que llevan, pues, va. No es que estén contando, este ya se acabó a uno, a otro, no. Lo que quieren resaltar es la superioridad de David sobre Saúl. Hermano, Wendy. Pastor, mire, con lo que hablabas acerca del anacronismo, entonces la pregunta es, lo que está en Levítico 11 sería, por decirlo así, un ejemplo también, que prohíbe que no se puede comer ni conejo ni cerdo, pero sería conforme a lo que usted dijo, que era el cuidado de la salud. No significa que sea una ley que se tiene que mantener. Exactamente. Querer traer esa ley e imponerla y privarme los chicharroncitos, eso no va. Eso sería un anacronismo, no entender la limitación que tenía ese texto en su momento, ¿verdad? Pero qué más decir, unos chicharrones, una botella bien heladita de agua, o sea, hermanos, hijo. Dígame. A los hombres, ¿cómo los castigaban antes? ¿Cómo los castigaban? Ajá, como... Ah. ¿Cómo era? Dice el pastor de jóvenes que cazándolos, dice. Ese era su martirio. Lo que dice Daniel en parte es cierto. Cuando cometían una infracción moral contra alguien, contra una jovencita, por ejemplo, si la miraban y la violaban y no fue consentimiento de ella, le obligaban a casarse con ella. Era una obligación. Si era
si era cometer una infracción con la mujer de otro hombre, a la mujer la mataban y al hombre le ponían una sanción económica. O sea, tenemos que entender que esto se da en un contexto de una sociedad muy patriarcal desde 3000 años, ¿verdad? Donde el honor de una familia no está en el hombre, sino en la mujer. Es decir, el honor lo pone la mujer. El honor y la vergüenza. Entonces, si la mujer es la que encarna el honor de la familia, sobre ella va a recaer también la sanción más fuerte. Y en el hombre una sanción menos. ¿Algo más? Bien, hijo, cerramos contigo. Dependía de su desarrollo en gran manera físico. Alguien ya de 15, 17 años podía incorporarse. David va a entrar bien joven al tema de la guerra. Sí. La Reina Valera, entonces yo pienso, o tal vez así, por ser algo incrédulo, que eran hombres ya como de 30 Sí, años. no. Experiencia. No, cuando la Biblia habla de hombres, no habla de gente ya de 25 en adelante, ¿verdad? Es jóvenes de 17 ya se incorporaban a la guerra, ya podían manejar una espada, la guerra. Por eso a nosotros nos extraña que niños de 8 o 10 años en Oriente anden ya un fusil. Pero nos extraña a nosotros, a este lado del mundo. O que una niña de 10 años se va a casar, nos extraña a este lado del mundo. Pero en aquel lado del mundo son prácticas milenarias. Siempre ha sido así. A nosotros nos extraña porque la niña de 10 años y ya le van a hacer cosas casada. Pero no, eso ha sido durante milenios que en su juventud se han casado. Y se casan con viejos, ustedes miran. Una niña de 12 años con uno de 30, de 35, de 40. O sea, son una serie de costumbres que a nosotros no nos entra en la cabeza como es esto. Sin embargo, ustedes recordarán, nuestros ancestros, padres, abuelos, casi tatarabuelos, ustedes se acuerdan que ellos se casaban bien jovencitos, de 14 años, las señoritas ya estaban casando, era algo normal, ¿verdad? Bien, quedamos hasta aquí, hermanitos. No sé cómo nos fuimos por este lado. Hermano Anderson. Perdón, hermanito. Disculpe que no le oí. Perdón, pastor. Quisiera saber de qué descendencia era Juan el Bautista, porque ya andaba predicando la palabra. Juan el Bautista pertenecía a la tribu de Judá también. Por eso son primos con Jesús. Diga. Usted mencionó a Elías y Juan, ¿verdad? Que lo de Elías lo iba a mencionar más adelante. Yo tenía una duda en el capítulo 27, cuando Jesús es crucificado, menciona una frase que dice Elí, Elí, lama sabactani, algo así creo que dice. Pues yo quiero saber por qué los demás decían que Elías llama. ¿Acaso no eran capaces de entenderle lo que él estaba diciendo? Sí, no eran capaces de entender porque él está hablando en arameo y los que están al pie de la cruz son romanos, que entenderán en cualquier caso el latín, tal vez el griego. Habrán algunos que confunden. Él está hablando en arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Entonces, muchos que no entienden el idioma arameo que él está hablando, pueden pensar que está llamando a Elías, que fue gente del entorno que eso creyó. Porque Jerusalén ya era una ciudad multilingüal. Se hablaba griego en las plazas de Jerusalén, se hablaba arameo como idioma común de relaciones y se hablaba hebreo en las sinagogas. Entonces habían
romanos por toda la ciudad, habían prosélitos, podían confundir eso en el oído. Bien, llegamos hasta aquí, hermanitos, pónganse de pie. Nos quedó todavía seguir hablando de Jesús y de Emmanuel, lo vamos a seguir viendo más adelante. Él salvará a su pueblo, dice la Biblia, de sus pecados. Este es el mensaje que proclamamos al mundo, que Dios en Jesús es el punto de reconciliación entre Dios y los hombres. No tenemos otra cosa que predicar, hermanitos. Jesús, Él es Dios con nosotros. No podemos perder la esperanza, no podemos perder la fe, por muy fuerte que sea la tormenta, porque Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, en esta hora hemos dado un paso más en la meditación de tu palabra, en el compañerismo juntos de discernir tu mensaje, saber que en la persona de Jesús está toda la herencia de los grandes hombres y profetas del Antiguo Testamento, y que somos herederos de esas promesas, de esa espiritualidad a través de Jesús. A nosotros que estábamos lejos, nos ha alcanzado tu plan de salvación. Permítenos, Padre, tener siempre el coraje, el compromiso de participar activamente en la proclamación de este nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo, de los hombres, en que podamos ser salvos. Que cada hermano, que cada hermana encargado de predicar todas las semanas entienda que no tenemos por qué andar predicando otras cosas más